Con el permiso de Roger Penrose, tenemos un cambio grande de la física teórica a un problema realmente que todos, digamos que conocemos algún caso que nos puede preocupar, etcétera, etcétera. Es el caso de una enfermedad, bueno, ahora hablará sobre ella, pero es una enfermedad que hoy en día, y vamos a ver posiblemente, bueno, posiblemente no, porque he visto sus transparencias, en unos años va a ser un problema muy, muy serio si gente como él no consigue atajar ese problema, ¿no? Y entonces, realmente, yo he visto estas transparencias, no he asistido a su charla, pero sí que he visto las transparencias. A mí me parece sobrecogedor e importantísimo lo que están haciendo. En cualquier caso, me gustaría hablar algo de él. Él, con un perfil investigador, decide en algún momento dado, por no sé qué, supongo que después nos comentará y demás, pues lanzarse a la aventura de montar una empresa y desde esa empresa intentar conseguir la cura, o no sé si exactamente la cura, o al menos paliar los efectos de una enfermedad tan terrible pues como el Alzheimer o la demencia senil, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que en principio lo dejamos a él porque seguro que nos va a fascinar su charla. Bueno, pues en primer lugar, muchas gracias a todos y a los organizadores especialmente por la invitación. He querido empezar con esta conversación, que supongo que la veis todos. Esta conversación tenía lugar... ¿Esto qué pasa aquí? Espérate. Seguramente sí. Ya está. Ya está. Esta conversación tenía lugar en el año 1901, hace 113 años, entre estas dos personas. Por un lado estaba Auguste Deter, que era la primera paciente que fue diagnosticado por Alois Alzheimer, que fue un patólogo alemán que describió por primera vez la enfermedad, como os digo, hace tan solo unos 100 años. Esto es bastante incómodo, pero bueno. ¿Esto hay alguna forma de...? Tengo de todas maneras, si no, la presentación en PowerPoint, si es más cómodo. No, te la envié en PDF. Perdonad. Pues si quieres en PowerPoint es más fácil. Es muy divertido porque siempre pasa algo en las charlas. Esto para mí nunca me había pasado. Pero bueno, ¿Cuál de ellos es? Es esa. Vale, perfecto. Bueno, pues seguimos. Bueno, esta no es. Esta no es. Sí, va, sí, ponla esta. Es que no ha salido entera, ¿ves? No sé, por alguna razón. Por el PDF, ¿sí? Da igual, si no se ve entera, pues no pasa nada. Bueno, seguimos, no pasa nada. Que no tenemos dinero para Mac. Somos pobres. En la empresa también la gente es pobre, ¿eh? Pero bueno, si alguien nos puede ayudar. Bueno, como os decía, yo quería enfocar el tema de la enfermedad, aunque he orientado la charla a fármacos, en estos 6 grandes puntos. La enfermedad, sus causas, cómo se busca, qué fármacos tenemos ahora, qué otras estrategias se están desarrollando y el modo, que es muy importante, y luego lo explicaré. Empecemos por la enfermedad. Yo quería poner aquí una serie de cuadros de un pintor americano, pero de origen alemán, que se llama Wilhelm Otermohlen, que es un caso muy paradigmático. Esto ha salido publicado, por ejemplo, en la revista Neurology, en que fue diagnosticado en el año 1995 de la enfermedad de Alzheimer. El primer cuadro, ese de la mirada dura, ese es del año 1996.
Y él y su mujer se propusieron que pintara un autorretrato cada año. Llegó hasta 2000, murió en 2007. Yo creo que es muy paradigmático este ejemplo de cómo progresa la enfermedad. Me gustaría señalar ahí la tristeza del segundo cuadro, si os dais cuenta. Si contamos 4 segundos, 1, 2, 3, 4, tenemos un nuevo enfermo. Cada 4 segundos en el mundo hay un nuevo enfermo de demencia. Actualmente hay 44 millones, imaginemos toda la población española, pero esta enfermedad sigue, debido al aumento del envejecimiento de la población, sigue aumentando y esperamos que en el año 2050 superemos los 135 millones de enfermos. Es decir, estamos ante un problema muy importante. ¿Qué ocurre en la enfermedad de Alzheimer? Pues ocurren muchas cosas, pero fundamentalmente lo que veis aquí. En la parte derecha hay un cerebro, o una parte del cerebro con un Alzheimer avanzado. Lo que ocurre básicamente es una muerte masiva de neuronas, una atrofia de las neuronas, disminuye tanto la sustancia blanca como gris, se hacen más pronunciados los surcos. En general lo que ocurre es una desaparición de neuronas de forma masiva. A nivel histopatológico, es decir, si cogemos el cerebro post-mortem y analizamos qué ha pasado ahí, básicamente se ven dos tipos de estructuras. Estas estructuras grandes, extracelulares, que se llaman placas amiloides o placas seniles, formadas fundamentalmente por un pequeño péptido, que se llama el beta-amiloide, y luego estas estructuras que son intracelulares, que es consecuencia de la fosforilación de una proteína, la tau, y que se llaman tangles u ovillos neurofibrilares. Pero bien, ¿cuáles son las causas reales de la enfermedad de Alzheimer? Porque esto que hemos visto son las consecuencias. Pues ahora mismo, después de 113 años, todavía no sabemos cuál es la causa de la enfermedad de Alzheimer. Lo que sí sabemos es que hay de dos tipos. Por una parte está la enfermedad genética, que suma entre un 1 y un 5%, estos porcentajes van variando, y luego el resto de la enfermedad, que se llama esporádica. La enfermedad genética se conoce que es consecuencia de la deposición de este péptido, el péptido beta-amiloide, como consecuencia de una serie de mutaciones en la ruta que procesa la proteína precursora de este péptido, el APP. Bien, pues mientras que la enfermedad esporádica se sabe que es multifactorial, que tiene muchas consecuencias, muchos orígenes diferentes que conjugados produce la enfermedad. Aproximadamente a principios de los años 90 se decidió aplicar lo que se llama la teoría de la navaja de Ockham. Ockham era un monje franciscano inglés que decía esto, que la explicación más simple, pues seguramente la más probable, ¿no? Y utilizando este principio se asumió que probablemente también la enfermedad esporádica era consecuencia de la deposición de ese péptido. Y en el año 91, como os decía, se publicó este artículo donde se proponía el amiloide como el evento central de la enfermedad de Alzheimer. Y desde entonces todo el mundo empezó a trabajar como si esto, en vez de una hipótesis, fuera un hecho. ¿Y eso qué nos ha llevado? Pues nos ha llevado que hemos desarrollado muchos fármacos durante estos años, durante estos 20 y pico años, orientados a modular ese pequeño péptido. Esto es una representación donde se ven pues, muchos de los fármacos que están en desarrollo. Conforme más están al centro de la circunferencia, más próximos están al mercado, y estos 4 que ponen aquí en fase 4 son los que ya se pueden comprar en la farmacia. Los rojos, rosas y blancos, todos estos, digamos la mitad del círculo a la izquierda, están dirigidos contra el péptido beta-amiloide. Los azules contra tau, contra la otra proteína, y los verdes tienen otros mecanismos de acción, aunque los verdes más oscuros justo son moduladores de un tipo de transmisión neuronal que es la colinérgica. Entonces, ¿cómo se tiene que buscar o cómo se ha buscado hasta el momento fármacos para prevenir la enfermedad de Alzheimer? Pues utilizando lo que es la cadena de descubrimiento farmacéutica que se utiliza en cualquier enfermedad. Vamos a ver, hay una fase inicial, que es la fase de descubrimiento, normalmente es celular o en estudios in vitro, y luego hay un momento que se pasa a los estudios preclínicos. Después de eso se hacen una serie de estudios en fase 1, 2 y 3, que son fases en humanos. Es básicamente cómo se hace la investigación. El tiempo que se tarda en hacer un desarrollo de un fármaco aproximadamente son unos 10 años, y el gasto, según esto que es un Nature Reviews, es de unos 800 millones de dólares, lo que cuesta generar un fármaco.
La primera etapa es lo que se llama el hit to lead. Es decir, el hit es la primera molécula que se identifica y cuando se optimiza se convierte en un lead, es decir, en un candidato ya real para los estudios en animales. Bien, utilizando este sistema, ¿qué fármacos hay ahora mismo en el mercado? Pues hay estos 4. El de arriba tiene un mecanismo concreto, es una inhibición de unos canales, de unos receptores de glutamato, mientras que los otros 3 modulan la transmisión colinérgica. Estos fueron los primeros fármacos que se desarrollaron con la enfermedad. La mala noticia es que no sirven para nada. Bueno, si hay algún neurólogo a la sala igual me critica, pero lo que hacen estos fármacos es modificar la sintomatología de la enfermedad, pero ni curan ni previenen la enfermedad. ¿Y por qué? Pues porque están dirigidos, si vemos esta figura, a la última etapa. Si esto, por ejemplo, es una analogía de la pérdida neuronal del cerebro, estamos intentando revertir la situación cuando estamos aquí, en el otoño. No, hay que ir cuanto antes. Cuanto antes empecemos a tratar la enfermedad, más probabilidades de éxito tendremos. Y por ahí van los tiros ahora mismo. ¿Qué otras estrategias se pueden buscar? Pues bueno, hasta ahora, como habéis visto, las dianas que se utilizan para buscar fármacos contra la enfermedad están restringidas a dianas concretas. Identificamos una diana y buscamos fármacos que modulen esa diana. ¿Qué encontraremos? Pues eso precisamente. Ahora falta que esa diana tenga que ver algo con la enfermedad de Alzheimer. Por ahora nos hemos equivocado durante todos estos años porque no tenemos fármacos. ¿Qué otra forma hay de buscar? Pues buscar por azar. Lo que tenemos que probar y la otra estrategia es buscar fármacos que eviten que las neuronas se mueran y luego ya veremos cuál es el mecanismo de acción. Bien, pues utilizando esta estrategia, que aunque parece muy banal, pues puede ser muy discutida por el campo, en la empresa en donde yo trabajo, hace unos cuantos años nos dedicamos a montar un sistema de búsqueda de compuestos que previnieran que las neuronas se murieran. ¿Y de dónde buscamos esos compuestos? Pues de la quimiodiversidad. ¿De dónde? Pues donde más quimiodiversidad hay, en la naturaleza. ¿Y dónde específicamente? En los microorganismos. La gran mayoría de fármacos que están en el mercado proceden del metabolismo secundario de los microorganismos. Así pues, a partir de una serie de muestras ambientales, aislamos microorganismos, los incubamos en diferentes condiciones, esas condiciones nos produjeron una serie de extractos y esos extractos los incluimos en un screening farmacéutico. En principio, un extracto es un grupo complejo de moléculas. Una vez identificamos un extracto positivo, hay que ir fraccionándolo poco a poco para identificar qué molécula es la que está produciendo la actividad. ¿Y cómo buscamos? Pues nosotros particularmente buscamos así. Tenemos una plataforma, aquí tenéis una página web donde está explicada la plataforma, en donde al principio, y como hacen prácticamente todas las farmacéuticas y grupos, lo que buscamos es ver moléculas que rápidamente sepamos si tienen un efecto de una forma masiva. Para ello utilizamos tanto sistemas in vitro como sistemas celulares. Y acabamos en roedores, pero nosotros hemos incluido aquí en medio un organismo muy interesante, que es el pez cebra, con el que se puede hacer muchos estudios y permite cubrir el hueco entre los estudios celulares y los estudios en roedores, aparte de que es un vertebrado. Una vez hemos identificado ese extracto que es positivo, hay que fraccionarlo. Y esto lleva también un camino muy largo. Del extracto funcionalmente activo hay que escalarlo, es decir, hay que incrementar el volumen, fraccionarlo de una forma bioguiada, purificarlo, de replicarlo y al final tenemos lo que hemos dicho que se llamaba un hit, es decir, un candidato. Estos son nuestros números. Nosotros partimos de más de 9.000 microorganismos, generamos más de 17.000 extractos incubándolos en diferentes condiciones. Hemos hecho al menos estos ensayos, es decir, más de 250.000 de ensayos, y de todos esos 17.000 hemos seleccionado 67. De esos 67 hemos fraccionado 10, y de esos 10 hemos identificado 14 moléculas. Y tuvimos la casualidad, universal o cósmica o cuántica si queréis, que la primera molécula que encontramos era nueva. Pues ya está, ¿no? Ya tenemos una molécula que puede servir para tratar la enfermedad de Alzheimer, ¿verdad? Pues no, hemos recorrido solamente hasta donde está la flecha. Hemos recorrido aproximadamente un 5% del camino. Nos queda mucho trabajo por delante.
Y creo que es muy ilustrativo esta foto. Es decir, seguramente no es que veamos todo lo que hay arriba por encima del mar, sino que vemos una pequeña roca. Tenemos que descubrir todavía mucha información de esa molécula, que es todo lo que tenemos por debajo. Es decir, el trabajo acaba de empezar después de bastantes años. Y ya por acabar, ¿cuál es el modo de hacer este tipo de investigaciones? Hemos visto que la enfermedad de Alzheimer y otros problemas también científicos pues requieren de nuestra atención y de nuestras soluciones. ¿Cómo se puede solucionar esto? Pues evidentemente con inversión, gastándonos el dinero en ciencia. Esto es un Airbus 380. Cuesta aproximadamente construir unos 400 millones de dólares. Desarrollar un fármaco hemos dicho que cuesta unos 800 millones de dólares, es decir, un par de Airbus 380. Es decir, estamos frente a un problema muy importante y debemos desarrollar fármacos y para eso necesitamos invertir. Así que yo creo que aquí este logo pues no es que sobre, yo creo que todos los que estamos aquí estamos plenamente convencidos de la inversión en investigación, pero si queremos resolver problemas serios y problemas reales, no nos queda más remedio que invertir. Muchas gracias. Muchas gracias. Te quisiera dar las gracias no solo por la charla, sino también por lo que hacéis, sobre todo por lo que hacéis. Y creo que hay unas cuantas preguntas por aquí. Ayer mismo José López Barneo decía que la gran industria farmacéutica está dejando de investigar en Alzheimer porque no encuentra resultados. Primero, quiero saber si estás de acuerdo con eso y segundo, ¿de dónde sacáis vuestra financiación? Vale, pues sí, estoy de acuerdo, desgraciadamente. Yo, cuando me hacen esta pregunta, me lo han hecho varias veces, siempre digo que la industria farmacéutica tiene más ambición que memoria. Es decir, es un problema muy grande. Estamos hablando de unos 40 millones de enfermos en el mundo. El gasto en España de un enfermo de Alzheimer está entre los 30 y los 50.000 euros y estamos hablando de un gasto global de más de 600 billones de dólares. Es decir, tenemos un problema muy grave y hay que resolverlo. El problema es que durante estos 20 años se ha focalizado muchísimo en el péptido beta-amiloide como la diana terapéutica y las empresas farmacéuticas han gastado miles de millones de dólares y ahora están muy escaldadas. Entonces, los grandes sistemas de búsqueda farmacéutica se hacían hace unos años en empresas farmacéuticas con grandísimos departamentos que han ido progresivamente siendo desmantelados. ¿Y qué están haciendo las grandes farmacéuticas que no han abandonado esto? Están buscando oportunidades en sitios donde hay más frescura en la investigación. Universidad, pequeñas empresas biotecnológicas, etcétera. Y han establecido una estrategia que ellos llaman de Open Innovation, que es, vamos a hablar pronto, ¿qué estáis haciendo? Quiero una primera opción sobre lo que estáis haciendo para tener esas moléculas. A la empresa farmacéutica le faltan moléculas, esto es una necesidad imperante. ¿Y de dónde sacamos el dinero? Pues sacamos el dinero fundamentalmente de gente que ha confiado en el proyecto. Es decir, nosotros en el año 2006 montamos un plan de negocio en el que queríamos hacer este tipo de cosas y entonces con ese plan de negocio que debía estar muy bien porque la gente lo apoyó, ¿de acuerdo? Entonces nuestra financiación es puramente privada. Tiene más conversación esto, pero básicamente es así. Avi, como ya ha preguntado, una de las preguntas ya se ha aclarado, quería insistir en otra, que es ¿cuál es tu modelo? Si hay que atacar problemas tan importantes como la cura del Alzheimer, que es un ejemplo más de muchos, da la impresión que la inversión privada solo no es suficiente, da la impresión que la inversión pública solo se dispersa. ¿Cuál es tu visión? ¿Hay un modelo híbrido? ¿Cómo lo ves tú? Desde luego, vamos a ver, yo vengo aquí desde una empresa, desde la parte privada, pero tengo que decir que quien no invierte en investigación en este país es precisamente la empresa privada. Muy poquita, porque hay poca cultura de inversión en I+D. Evidentemente tienen que ocurrir muchas cosas. Tiene que haber los gobiernos tienen que poner planes de promoción y de la investigación, es decir, ese famoso 2% de la Unión Europea, que nosotros estamos bastante lejos, o el 3% que están proponiendo. Es decir, públicamente tenemos que tender hacia esa inversión, pero también tenemos que buscar sistemas de conexión con la empresa y compromiso de la empresa para que inversión en I+D.
Tú conoces muy bien Estados Unidos, donde aquí haces una ronda de ampliación de capital de una empresa que aquí puedes levantar 2 millones, en Estados Unidos levantas 50. ¿Por qué? Pues porque hay mucha cultura de la inversión, hay fondos especializados, cosa que en España o no hay o hay muy poquitos. Entonces, el problema general de esta situación es la cultura de la inversión y la cultura de la empresa privada, fundamentalmente. Pero aún así, también tiene que arrimar el hombro al gobierno, claro, y las comunidades autónomas y todo lo que... Hola. Sí, mira, has comentado en la charla que cada 4 segundos aproximadamente hay un caso de Alzheimer. Yo quisiera preguntarte si piensas que eso es en el mundo en general o es en el mundo civilizado, en Estados Unidos. Te quiero hacer 2 preguntas. Esta es la primera. Eso es un dato global, ¿no? que es muy significativo. Esa diapositiva es de la Asociación Internacional de Alzheimer, es decir, un organismo muy consolidado. Eso es un ejemplo global. Evidentemente, esto está íntimamente relacionado con la edad de la población, desde luego. Conforme más envejecida sea la población, más casos hay. En España estamos hablando de unos 800.000 casos, más o menos, que ya está bien. Ahora bien, si tú ves la progresión de ahora al 2050, hay países y sobre todo continentes donde el crecimiento es exponencial, y esto pasa especialmente en Asia, África y Sudamérica. ¿Por qué? Porque están incrementando su esperanza de vida y por tanto se está disparando el caso de Alzheimer. Pero el problema es suficientemente grande como si en vez de 4 son 6 segundos. Bueno, eso no era lo más importante, si eran 4 o 6. Y la segunda parte sería otra enfermedad que también aumenta exponencialmente en los últimos años, es la diabetes. También en el mundo civilizado, digamos, Estados Unidos, Europa y tal. Sí. Entonces, quisiera saber tu opinión sobre unas teorías que están cogiendo mucho auge, que hablan del Alzheimer como la diabetes tipo 3. Sí. Y que, bueno, de alguna forma también le quitarían un poquito de protagonismo a la farmacéutica, si el Alzheimer al final resultara una causa de una mala alimentación, de un mal estilo de vida y tal. Pues bien, vamos a ver. Hay una teoría, no solamente con la diabetes, nombrándolo como la diabetes tipo 3, sino que hay muchas alteraciones metabólicas relacionadas con la enfermedad de Alzheimer. No puede ser de otra forma porque la enfermedad cursa entre unos 15 y 20 años aproximadamente. Es decir, tienen que ocurrir muchas cosas. Al final hay una parte de enfermedad multifactorial que está relacionado no solamente con diabetes, sino también con hipercolesterolemia, modulación de niveles de cisteína sanguíneos, es decir, muchos problemas metabólicos que al final van a producir un problema general que puede cursar con una enfermedad de Alzheimer, con una demencia de tipo senil, con lo que sea. Te pongo un ejemplo paralelo. El infarto de miocardio o los problemas cardiovasculares tienen relación con muchas cosas, desde una predisposición genética hasta una alimentación, hasta un estilo de vida, y lo que sí que se está viendo, y ahora mismo en los últimos congresos de Alzheimer, lo que tienden a decir es precisamente adoptar formas o vidas lo más saludables posibles para para intentar retrasar la enfermedad, porque simplemente retrasando 5 o 6 años la enfermedad, los niveles de gasto y de enfermos que tendríamos disminuiría críticamente. También te tengo que decir que ahora mismo está cayendo un dogma. Es una situación muy interesante para los que trabajamos en la enfermedad de Alzheimer, que durante 20 años hemos vivido bajo el dogma de la hipótesis amiloide y ahora todo el mundo está revisitando las teorías. Y ahora mismo estamos en un momento de efervescencia científica que está resultando de mucho interés. Pero sí hay una tendencia bastante fuerte nombrándolo la diabetes tipo 3. Teniendo en cuenta la falta de marcadores que suele haber para las etapas falta de marcadores que suele haber para las etapas preclínicas del Alzheimer y todas esas cosas, ¿cómo se pueden buscar fármacos cuando es muy difícil diferenciar un Alzheimer preventivo? Es decir, ¿cómo puedes prevenir el Alzheimer si realmente tú no sabes cuándo una persona va a poder ser enferma de Alzheimer? Bueno, es una pregunta fantástica. De hecho, durante mucho tiempo se ha focalizado los estudios en búsqueda de fármacos, obviando o olvidando el tema de los marcadores. Claro, ahora, como os decía, estamos revisitando toda la situación. Bien, ahora se está haciendo mucho esfuerzo para ir a las fases más tempranas, las más tempranas posibles de enfermedad de Alzheimer, que veo que entiendes, que es deterioro cognitivo leve o incluso en quejas subjetivas de memoria, que es la previa. Se está haciendo un esfuerzo muy grande. Se empezó, como siempre, buscando amiloide, buscando fosfotao en sangre, el líquido cefalorraquídeo, y ahora se está abriendo la estrategia. Nosotros particularmente tenemos un programa de búsqueda de biomarcadores que además lo que estamos haciendo es
copiar a lo que hacen las grandes farmas. Las grandes farmas se dieron cuenta hace 5 o 6 años que para ver si un fármaco funciona tienes que tener un marcador y sin un marcador no vas a tener un fármaco, de tal forma que la investigación se está haciendo a la vez, se están buscando marcadores, se están buscando fármacos a la vez. Y bueno, nuestro trabajo particular en Neuron lo que estamos haciendo es buscar marcadores en líquidos periféricos, porque ahora mismo el diagnóstico del Alzheimer se hace en marcadores, el líquido cefalorraquídeo, con punciones lumbares y con todo lo que ello conlleva. Las técnicas de imagen también son muy importantes y se están desarrollando nuevas técnicas que permiten pues, anticipar cada vez más la enfermedad de Alzheimer. Cada vez más hay neurólogos especializados que conocen bien la enfermedad, es decir, se está creando una cultura de la enfermedad y de su evolución. Twitter, pero me temo que ya vamos muy apurados de tiempo, entonces yo creo que lo más prudente es agradecerle de nuevo a Javier por su magnífica charla y contribución.